Muy bien. Entonces, jóvenes, recordando, en la clase pasada nosotros habíamos empezado a ver lo que es la nulidad. Veíamos que la nulidad es la ineficacia de un negocio jurídico por carecer de los requisitos esenciales para su validez. Y veíamos en el 1301, ¿verdad?, que hay nulidad absoluta del negocio jurídico cuando su objeto sea contrario al orden público, que sea contrario a las leyes prohibitivas expresas o por la ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia. Y además veíamos que la nulidad absoluta no produce ningún efecto jurídico, ¿verdad? Ni es revalidable por confirmación. Luego veíamos de que la nulidad va a ser declarada por un juez, puede ser declarada de oficio por este si resultara manifiesta, y puede ser alegada por los que tengan interés, por cualquier persona que tenga interés, y por la Procuraduría General de la Nación, ¿verdad? Según el 25-97. Entonces, hasta ahí era que habíamos llegado en la clase anterior. Ahora vamos a platicar un poquito sobre la nulidad, pero sobre la nulidad relativa, ¿verdad? La nulidad relativa, jóvenes, procede en dos casos. Uno, procede por incapacidad relativa de una de las partes o de ambas partes. Y la segunda es que procede por vicios del consentimiento. Muy bien. Cuando hablamos nosotros de incapacidad relativa, ¿a qué nos referimos con incapacidad relativa? ¿O alguien se recuerda qué es la incapacidad relativa, joven? A llevarnos hasta el artículo 10 del Código Civil. Se los voy a leer yo. Artículo 10. Las perturbaciones mentales transitorias no determinan la incapacidad de obrar, pero son nulas las declaraciones de voluntad emitidas en tales situaciones. Entonces, ¿cuándo hay incapacidad relativa de una o de ambas partes? La incapacidad relativa se refiere a las personas que tienen trastornos mentales, pero transitorios, ¿verdad? Quiere decir que no están permanentemente bajo esa condición, sino que únicamente tienen episodios, digamos, en los que sufren dichas perturbaciones mentales. Entonces, si se lograra probar de que un negocio jurídico se realizó estando alguna o ambas partes en una de esas perturbaciones mentales transitorias, entonces ese documento se puede anular o ese contrato se puede anular. ¿Estamos bien? ¿Se acuerdan que hace un ratito, bueno, la semana pasada cuando veíamos la nulidad absoluta, yo les decía que la nulidad absoluta, ustedes la tienen que relacionar con la palabra nulo? ¿Se recuerdan? Nulidad absoluta es igual a nulo. Ahora, nulidad relativa es igual a anulable. Entonces, cuando ustedes vean la palabra anulable, ustedes ya saben de que ahí se refiere a la nulidad relativa. Entonces, aquí en el artículo 1303, por favor anótenle nulidad relativa y colóquenle entre paréntesis anulable. Anulable. Entonces, miren, 1303, el negocio jurídico es anulable, primero, por incapacidad relativa de las partes o de una de ellas. Y segundo, por vicios del consentimiento, ¿verdad? Anótenle por favor ahí que para la nulidad relativa tenemos 2 años. El plazo para pedir la nulidad relativa es 2 años. Ahorita vamos a ver el plazo en un ratito. A menos que se trate de violencia. Cuando es nulidad por violencia, entonces el plazo va a ser de 1 año. Eso sí, contado desde la fecha en que cesó la violencia. Ahorita vamos a ver ese fundamento en un ratito, no se preocupe. Entonces, miren, 1303, el negocio jurídico es anulable por incapacidad relativa de las partes o de una de ellas y por vicios del consentimiento. Error, dolo, violencia y simulación relativa, porque se recuerdan que la simulación absoluta, esta causa nulidad absoluta, ¿verdad? Entonces, ¿qué vicios del consentimiento causan nulidad relativa? El error, el dolo, la violencia y la simulación relativa. Ahora,
¿Se recuerdan que yo les decía hace un ratito que cuando un negocio adolece de nulidad absoluta, este no se puede revalidar confirmándolo, ¿verdad? En cambio, en el caso de la nulidad relativa, este tiene la particularidad de que sí se puede confirmar, ¿verdad? Por medio de ya sea expresa o tácitamente. Eso lo tenemos en el artículo 1304. Por favor, Marvin, ¿me puede ayudar con el 1304? Claro que sí, Lick. Artículo 1304. Los negocios que adolecen de nulidad relativa pueden revalidarse confirmándolos expresamente o dando cumplimiento a la obligación, a sabiendas del vicio que los hace anulables. Entonces ahí coloquen ustedes que la revalidación puede ser expresa o puede ser tácita, ¿verdad? Expresa cuando la persona otorga un documento en el cual manifiesta que conoce el vicio que hace anulable el negocio jurídico, pero aún así lo ratifica, ¿verdad? Y la tácita vendría a ser, jóvenes, cuando la persona le da cumplimiento al negocio jurídico sin impugnar su nulidad, ¿verdad? Y a este artículo 1304 quiero que le anoten, por favor, ver 1268. ¿Ustedes dónde está la hora? En el campo. Con la foto. Sí. 1268 del Código Civil. Les recuerdo que establece en 1268. Si habiendo cesado la violencia o siendo conocido el error o el dolo, el que sufrió la violencia o padeció el engaño ratifica su voluntad o no reclama dentro del término de la prescripción. El negocio adquiere toda su validez. ¿Estamos bien? Entonces, básicamente, regula lo mismo, ¿verdad? Que el negocio jurídico que adolece de nulidad relativa puede ser revalidado, ¿verdad? Por confirmación. Y esa confirmación puede ser expresa o puede ser tácita. Si nosotros decidimos hacer una revocación expresa, jóvenes, que era lo que les decía, que ustedes tienen que otorgar un documento en el cual indican, ¿verdad?, que ustedes saben o que están enterados del vicio que hace anulable el negocio jurídico, pero más sin embargo lo ratifican, ¿verdad? Si ustedes deciden hacer una aceptación expresa o una revalidación expresa, entonces deben hacerlo con los mismos requisitos que debe tener el documento original. O sea, por ejemplo, si lo que ustedes van a hacer, van a revalidar, por ejemplo, es una compraventa de un bien inmueble, esta compraventa se tiene que realizar en escritura pública para poder inscribir. Entonces, ¿cómo vamos a realizar la revalidación? En escritura pública, ¿verdad? Si el documento, por ejemplo, fuera un documento solemne, entonces la revalidación también va a ser solemne, en escritura pública. Si el documento que nosotros queremos revalidar está en documento privado con firmas legalizadas ante notario, entonces tenemos que otorgar un documento igual, privado con firmas legalizadas ante notario. ¿Estamos bien? Ahora, ¿cuál es el efecto de la confirmación expresa o tácita del negocio jurídico viciado? La consecuencia o el efecto de esta revalidación expresa o tácita es que la persona que la realiza, esto implica que renunció a la acción o a la excepción de nulidad. Les explico esto. Digamos, las personas, digamos, una persona sufrió dolo en un negocio jurídico. La persona fue engañada. Entonces, la persona tiene derecho a pedir la nulidad. Y ya vimos que tiene un plazo de 2 años para pedirlo. Entonces, él tiene la opción de revalidarlo. Pudiera ser que otorgue un documento para revalidarlo, o puede ser que deje pasar los 2 años sin presentar una demanda, ¿verdad? Entonces, al pasar eso, cualquiera de las dos cosas implica que la persona interesada renunció a su derecho a la nulidad. Tanto a pedirla como acción. Pedirla como acción implica él demandar para que declaren nulo un documento. O como excepción, que es cuando lo demandan a él. Y él, para defenderse, presenta una excepción de nulidad del documento, una excepción perentoria de nulidad del documento, ¿verdad? Entonces, en cualquiera de los dos casos que yo revalide, ya sea expresa o tácita, se entiende de que yo estoy renunciando a este derecho de pedir la nulidad del instrumento.
¿Quedó claro esto, jóvenes? Esto lo tenemos en el 1306. Por favor, Marco Tulio. Artículo 1306. La confirmación expresa o tácita de un negocio viciado de nulidad relativa implica la renuncia a la acción o excepción de nulidad. Pues miren, la confirmación expresa o tácita del negocio viciado de nulidad relativa implica renuncia a la acción o a la excepción de nulidad. En el siguiente artículo, en el 1307, tenemos desde cuándo surte efecto la confirmación. Y esto es bien especial, porque fíjense, pues la confirmación no surte efecto desde la fecha de la confirmación, sino que va a surtir efectos desde el momento o desde la fecha del contrato que estamos confirmando o del negocio jurídico que estamos confirmando. Esto lo tenemos en el 1307. Los voy a apuntar acá. 1307. La confirmación surte efectos desde la fecha de la celebración del negocio que se confirma, pero no perjudicará derechos de terceros de buena fe. En el 1308, jóvenes, tenemos algo bien interesante. Primero, establece la primera parte del artículo que la nulidad de una o más de las disposiciones de un negocio jurídico no perjudica a las otras, siempre que sean separables. ¿Qué implica esto, jóvenes? Esto implica de que un negocio jurídico se puede declarar nulo parcialmente. O sea, yo puedo declarar nulo alguna o algunas de las estipulaciones del contrato y dejar otras vigentes, ¿verdad? Siempre y cuando estas no sean, siempre y cuando sean separables, ¿verdad? Que se pueda separar una obligación de la otra. Pero lo interesante está en la segunda parte del artículo. Establece la nulidad de la obligación principal lleva consigo la de las obligaciones accesorias, pero la nulidad de estas no induce la de la obligación principal. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo una compraventa que está garantizada con una hipoteca, el negocio principal, ¿cuál es, jóvenes? La compraventa. Y el accesorio, la garantía hipotecaria. Entonces, al declarar nulo el negocio principal, automáticamente es nulo también el accesorio, ¿verdad? La nulidad del principal también anula el accesorio. Pero si es al revés, si nosotros declaramos nulo el negocio accesorio, este no va a anular al negocio principal. ¿Estamos bien? Las características de los contratos, jóvenes, vamos a ver, en el 1589. Este establece, son principales cuando subsisten por sí solos y accesorios cuando tienen por objeto el cumplimiento de otra obligación. Entonces, este es el motivo por el que cuando nosotros declaramos nulo un negocio principal, también es nulo el accesorio, ¿verdad? Porque el accesorio necesita para poder vivir del negocio principal, ¿verdad? Para poder subsistir el accesorio necesita que haya un principal. En cambio, el principal no necesita del accesorio para poder subsistir, que es lo que establece aquí el artículo 1589. Miren, son principales cuando subsisten por sí solos y accesorios cuando tienen por el objeto el cumplimiento de otra obligación. Entonces, lo que les decía, ¿verdad? Si declaramos nulo el negocio principal, el accesorio también se anula. ¿Quedó claro esto, jóvenes? Ahora, fíjense pues, ¿se acuerdan de que nosotros veíamos cuando estábamos con los efectos de la nulidad absoluta? Veíamos que los negocios que adolecen de nulidad absoluta no producen ningún efecto, ni se pueden revalidar. O sea, no nace a la vida jurídica. No. En cambio, cuando un negocio adolece de nulidad relativa, este sí surte todos sus efectos. ¿Y cuándo deja de surtir efectos? En el momento en que sea declarada su nulidad por un juez competente. ¿Estamos bien? O sea que, digamos, hay un negocio que es adolece
digamos, de dolo. Entonces, yo tengo 2 años para poder demandar su nulidad. Cuando pasa el primer año, yo demando su nulidad. ¿Estamos bien? Y luego le siguen 5 años de juicio ordinario. Entonces, miren, después de 6 años, 1 año que pasó el tiempo del contrato, más 5 años de juicio, el juez declara la nulidad del contrato. Hasta este momento en que el juez declara la nulidad, deja de surtir efectos el negocio jurídico que adolece de nulidad relativa. ¿Qué quiere decir? Que durante 6 años ese negocio sí surte efectos jurídicos, sí nace a la vida jurídica. Ahora, en la práctica, ¿qué consecuencias tiene esto? Fíjense, pues cuando un negocio es declarado nulo, o sea, tiene nulidad absoluta, como no nace a la vida jurídica, no produce ningún efecto. Les voy a poner un ejemplo. A mí me falsificaron la firma y vendieron mi casa. ¿Qué tipo de nulidad será esta? ¿Absoluta o relativa? ¿Será que existe mi consentimiento para vender la casa? No, ¿verdad? Como no hay consentimiento, entonces esta es nulidad absoluta. Yo demando y el juicio se tarda 6 años. ¿Estamos bien? Y a los 6 años declaran la nulidad absoluta y el bien regresa a mi nombre. Ahora bien, supongamos que durante esos 6 años la persona que tenía el bien lo arrendó. Cobró 2,000 quetzales mensuales de renta por esa casa. En 1 año son 24,000 quetzales. En 5 años serían 144,000. En 6 años tendrían que ser como casi 180,000 quetzales. Pongámosle 180,000 quetzales. ¿A quién le pertenecen esos 180,000 quetzales en la nulidad absoluta? Al dueño original. Al dueño original. ¿Por qué? Porque el negocio jurídico no surtió ningún efecto. Entonces, al declarar la nulidad absoluta, la persona no solo me va a tener que devolver el bien, sino que me va a devolver todos los frutos que ese bien produjo durante ese tiempo. ¿Por qué? Porque durante esos 6 años ese bien me pertenecía a mí y esos frutos, por lo tanto, me pertenecen a mí. Ahora, en el otro ejemplo de nulidad relativa, ¿se recuerdan que ahí también nos tardamos 6 años en poder declarar la nulidad, en lo que duró todo el juicio? Ahora bien, el mismo caso, durante esos 6 años la persona arrendó el bien por 2,000 quetzales. ¿A quién le pertenecen esos 180,000 quetzales de renta, esos 180,000 quetzales de frutos civiles? ¿Al dueño original o al dueño al que declaramos la nulidad? A la persona que le declaramos la nulidad. A la persona que le declaramos la nulidad, porque durante esos 6 años, hasta el momento en que fue declarada la nulidad por juez, el negocio surtió todos sus efectos. Entonces, ¿a quién le pertenecen esos frutos civiles? A la persona que era su propietario en ese momento, que es la persona a quien le declaramos la nulidad. ¿Estamos bien? Entonces, miren, ahí está la diferencia entre los efectos de la nulidad absoluta y la nulidad relativa. La nulidad absoluta no produce ningún efecto, por lo tanto, todas esas rentas van a ir al dueño original. Mientras en el segundo caso, como sí produjo efectos hasta que se declaró la nulidad, todas las rentas que hubieron en ese periodo le pertenecen a la persona a quien declaramos nulo el negocio jurídico. Esto lo tenemos, jóvenes, en el 1309. Por favor, Jessica. Y ahí le colocan, por favor, efectos de la nulidad relativa. Artículo 1309. El negocio que adolece de nulidad relativa surte todos sus efectos mientras en sentencia firme no se declare dicha nulidad. Miren, mientras en sentencia firme no se declare dicha nulidad. Mientras eso no pase, el negocio surte todos sus efectos jurídicos. Si el vicio, digamos, si la nulidad relativa del negocio jurídico es por vicios del consentimiento, jóvenes, entendemos de que únicamente puede pedir la nulidad la persona que fue afectada por el vicio, no la persona que cometió el vicio. Supongamos de que yo amenazo con un arma de fuego a Marvin para que me venda su casa. Entonces Marvin, asustado, me la vende, firma el contrato. Pero después me doy cuenta yo de que no me favorecía el negocio. ¿Será que yo, como el agresor, podría pedir la nulidad de ese documento?
No, ¿verdad? Porque únicamente la persona que fue afectada, en este caso Marvin, ¿verdad? Va a ser quien va a poder pedir la nulidad de dicho negocio jurídico. Esto lo tenemos, jóvenes, en el artículo 1310. 1310. Por favor, Virginia, 1310. Artículo 1310. La nulidad que se funde en vicios del consentimiento de las partes o de una de ellas solamente se podrá intentar por la parte cuyo consentimiento está viciado o por quien resultare directamente perjudicado. ¿Estamos bien? Solo por la parte, miren, que resultó perjudicada por el vicio, ¿verdad? No la persona que causó el vicio. Bien. Menores, incapaces y ausentes, jóvenes. Cuando se realiza un negocio jurídico y en ese negocio interviene o una de las partes es menor de edad, es incapaz o es ausente, aquí se tienen que dar dos supuestos. Primero, tiene que realizar el representante legal del menor, el incapaz o el ausente, ¿verdad? El negocio jurídico en representación de aquel. Y segundo, tiene que seguir todas las formalidades establecidas en la ley para poder realizar dicho acto o contrato. ¿A qué formalidades se refiere? Esto se refiere, jóvenes, a unos trámites que hay en la ley. La ley se llama la Ley Reguladora de la Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria, que es el decreto 54-77. A partir del artículo 11 al artículo 13, entre el 11 y el 13, tenemos unos trámites que se llaman disposición y gravamen de bienes de menores incapaces o ausentes. Entonces, cada vez que nosotros vamos a revisar un negocio jurídico que tiene que ver con un bien de alguna de esas personas, menores, incapaces o ausentes, siempre tenemos que probar la utilidad o la necesidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de un trámite de estos de disposición y gravamen de bienes de menores incapaces o ausentes. Sin esa formalidad, el negocio es anulable. ¿Estamos bien? ¿Dónde tenemos eso, jóvenes? Eso lo tenemos en el artículo 1311. Por favor, Carol. Artículo 1311. La nulidad procede con respecto a las obligaciones de los ausentes, de los menores y de los incapaces, cuando no se han observado las formalidades requeridas por la ley, o cuando los menores o incapaces actúan sin intervención de las personas que lo representan. En estos casos, la acción de nulidad por parte del menor incapaz o ausente corresponde a su representante legal o a la Procuraduría General de la Nación. Muy bien. Entonces, miren, dos supuestos. Uno, cuando no se han observado las formalidades requeridas por la ley, que es el trámite de utilidad o necesidad, ¿verdad? Disposición o gravamen de bienes de menores incapaces o ausentes, para probar la utilidad y necesidad. Y segundo supuesto, cuando los menores o incapaces actúan sin intervención de las personas que los representan. O sea, digamos acá, un menor de edad comparece directamente al contrato y lo otorga, ¿verdad? Entonces el contrato también es anulable. ¿Por qué? Porque el menor de edad no está compareciendo por medio de sus representantes legales, como establece la ley. ¿Estamos bien con este, jóvenes? Ahora, ¿quién va a pedir la nulidad? Pues en estos casos la nulidad le va a corresponder ya sea a los representantes legales del menor incapaz o ausente o a la Procuraduría General de la Nación. ¿Verdad? La PGN va a tener intervención siempre, jóvenes, ¿se recuerdan? Cuando hay intereses del Estado, de menores, incapaces y ausentes, ¿verdad? Entonces ahí siempre va a tener intervención la Procuraduría General de la Nación. Muy bien. ¿Se acuerdan que hace un momento nosotros estábamos platicando sobre los plazos para pedir la nulidad?
Si ustedes se dan cuenta, la nulidad absoluta no señala ningún plazo. ¿Se acuerdan de la simulación absoluta? ¿Verdad? La simulación absoluta establecía la ley que no prescribe. ¿Se acuerdan? Es imprescriptible. ¿Por qué? Porque no nace a la vida jurídica. Lo mismo pasa con la nulidad absoluta. Como el negocio jurídico que adolece de nulidad absoluta no nace a la vida jurídica, no causa ningún efecto, entonces tampoco prescribe el derecho de la persona para pedir su nulidad, ¿verdad? Porque no surtió ningún efecto en negocio jurídico. Ahora, cuando hablamos nosotros de la nulidad relativa, aquí sí la ley nos señala plazos, ¿verdad? Y de hecho nos señala 2 plazos. Primero nos señala un plazo general que es de 2 años y en el siguiente artículo nos señala un plazo específico para la violencia que es de 1 año. Vamos primero con el 1312, por favor, Kimberly. El derecho de pedir la nulidad relativa dura 2 años, contados desde el día en que se contrajo la obligación, salvo los casos en que la ley fije término distinto. ¿Verdad? Salvo en los casos en que la ley fije un término distinto. Por ejemplo, yo les voy a poner el ejemplo del artículo 32 del Código de Notariado. Fíjense, pues el artículo 32 del Código de Notariado establece lo siguiente. La omisión de las formalidades esenciales en instrumentos públicos da acción a la parte interesada para demandar su nulidad, siempre que se ejercite dentro del término de 4 años contados desde la fecha de su otorgamiento. Miren aquí la ley, aquí se refiere a una nulidad relativa, ¿verdad? Es anulable. ¿Por qué es anulable? Porque nace a la vida jurídica y si no lo declaro yo nulo, pues va a surtir todos sus efectos. Entonces es anulable, pero si se dan cuenta, acá la ley nos fija 4 años para poder solicitar su nulidad. ¿Estamos bien? Entonces, salvo los casos en que la ley fije un plazo distinto o un término distinto, ¿verdad? Un ejemplo, el que acabamos de leer, el 34 del Código de Notariado. Y otro ejemplo, jóvenes, lo tenemos en el 1313. Aquí también la ley señala un término distinto para la solicitud de la nulidad. 1313, por favor, Beverly. Artículo 1313. Si la nulidad se fundare en violencia o temor grave, el término es de 1 año, contando de la fecha en que la violencia cesó o el temor grave ha debido razonablemente desaparecer. Muy bien, entonces miren, la nulidad que se funde en violencia o en temor, esta tiene 1 año para poder pedir su nulidad, es un plazo de 1 año. Eso sí, quiero resaltarles de que el año no corre a partir de la fecha del otorgamiento del contrato, sino que empieza a correr desde el momento en que la violencia cesa. O sea, a mí me amenazaron con una pistola y yo firmé un contrato. Y como mi vecino sigue teniendo la pistola, yo le sigo teniendo miedo, entonces no declaro su nulidad. Pasan 3 años. Y en eso viene la policía, agarra a mi vecino y le quita la pistola, porque era una pistola ilegal. Entonces, miren, desapareció lo que a mí me daba miedo, que era el arma de fuego. Entonces, al cesar la violencia, al cesar la intimidación, a mí me empieza a correr 1 año para poder pedir la nulidad por violencia. ¿Estamos bien? No es a partir de la fecha de otorgamiento del contrato, sino que a partir de la fecha en que cesa la violencia o la intimidación. ¿Quedó claro esto, jóvenes? Se los leo de nuevo. Miren, si la nulidad se fundare en violencia o temor grave, el término es de 1 año, contado de la fecha en que la violencia cesó o el temor grave debido razonablemente desaparecer. Debido razonablemente desaparecer, perdón, jóvenes, ya me estaba comiendo un A. Bien. ¿Cuáles son las consecuencias de la nulidad en el 1314? Pues básicamente es que las partes deben restituirse recíprocamente lo que han recibido o percibido como consecuencia del negocio anulado. ¿Se recuerdan de que yo amenacé a Marvin para que me vendiera su casa? Entonces Marvin accedió a firmarme, pero yo la casa se la pagué. O sea, tampoco se la robé, sino que yo lo amenacé para que él me la vendiera y él accedió a vendérmela.
y le pagué el precio. Entonces, al momento de que la violencia cese y Marvin solicite la nulidad del contrato y el juez declare la nulidad, entonces las cosas van a tener que regresar al estado en que se encontraban antes. ¿Qué quiere decir esto? Yo le voy a tener que devolver a Marvin el bien, pero Marvin me va a tener que devolver a mí el precio que yo pagué por ese bien, ¿verdad? El hecho que haya cometido violencia no lo exime a él de devolverme ese precio. Entonces, miren, las partes deben restituirse recíprocamente lo que han recibido o percibido como consecuencia del negocio anulado, ¿verdad? Entonces nos tenemos que devolver lo que recibimos. Y ahí anótenle, por favor, consecuencias de la nulidad. ¿Qué pasa, jóvenes? Bueno, algunas otras reglas de la restitución. En el 1315, en los casos en que ambas partes han percibido frutos, productos o intereses, serán compensables hasta la fecha de su notificación de la demanda de nulidad y desde esta fecha serán restituibles. La restitución de las cosas debe hacerse en el estado que guardaban al momento de la celebración del negocio. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy obligado a devolver una casa, yo la tengo que devolver en el mismo estado en que se encontraba en el momento del negocio jurídico. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo le hice mejoras a la casa? Las mejoras o deterioros se abonarán por quien corresponda, salvo que el deterioro proceda de caso fortuito, fuerza mayor, vicio o defectos ocultos, ¿verdad? O sea, básicamente, si yo deterioré la casa, entonces yo voy a tener que pagar, ¿verdad? Por ese deterioro. Vamos a justipreciar el deterioro y yo lo tengo que pagar. Si yo le hice mejoras, entonces a mí me van a tener que pagar las mejoras. ¿Estamos bien? A menos de que el deterioro del bien haya sido por caso fortuito. Por ejemplo, hubo un terremoto. Va un terremoto y la casa se cayó. Entonces ahí el deterioro del bien se dio por un caso que o sea, no es culpa mía que haya terremoto, ¿me entienden? No es imputable a mí. Entonces eso es un caso fortuito. Fuerza mayor, vicio o efectos ocultos. Ahora, ¿qué pasa, jóvenes, si yo no puedo restituir el bien? Pensemos, no era una casa, sino que era un carro, el bien objeto del contrato. Y resulta que el carro yo lo choco y lo destruyo antes de que declaren la nulidad. Y ahora declaran la nulidad del negocio jurídico, pero ya no hay carro que devolver. ¿Qué hacemos en ese caso? Eso lo tenemos en el 1317. Por favor, Mario. Artículo 1317. Si a una de las partes le fuera imposible la restitución de la cosa, cumplirá entregando otra de igual especie, calidad y valor, o devolviendo el precio que tenía en el momento de la celebración del negocio. Y si la nulidad de la obligación o de la imposibilidad de la entrega proviene de mala fe, pagará además los daños y perjuicios que corresponden. Entonces, miren, pues, jóvenes, ¿qué pasa si es imposible restituir un bien? Entonces, primero, la primera regla que establece la ley es que vamos a cumplir la obligación devolviendo otro bien de igual especie, calidad y valor. ¿Qué quiere decir? Si yo el carro que destruí era un Mazda 3 modelo 2006, entonces, ¿cómo voy a pagar yo la obligación? Restituyendo otro carro igual, otro Mazda modelo 2006, ¿verdad? Otro Mazda 3 modelo 2006, en el mismo estado. O la segunda regla es devolviendo el precio que tenía en el momento de la celebración del negocio. Esto es importante, jóvenes. Digamos, en el caso de los vehículos, el vehículo, desde el momentito en que ustedes lo sacan de la agencia, el vehículo se empieza a devaluar, ¿verdad? Ustedes compraron un carro hoy en la agencia y lo quieren vender hoy en la tarde y ya no les van a pagar lo mismo
que ustedes pagaron en la agencia. Y cada tiempo que pase el carro se va a ir depreciando más, ¿verdad? Entonces, lo que establece acá es que yo debo devolver el precio, pero el que tenía al momento de realizar el negocio jurídico, ¿verdad? O sea, por ejemplo, imagínense, el carro en el momento que se realizó el negocio valía 60,000 quetzales, pero 5 años después, ¿cuánto va a valer ese carro? Probablemente va a valer 40 o 35,000 quetzales, quién sabe, ¿verdad? Depende del carro, depende de la plusvalía, depende del mercado, depende de un montón de cosas. Entonces, pero el caso es que yo tengo que devolver el precio, pero de lo que valía el bien al momento de yo realizar el contrato, no el precio que tenga actualmente. ¿Estamos bien? Y luego establece, si la imposibilidad de la entrega proviene de mala fe, entonces además de devolver el bien o el precio del bien, según sea el caso, yo también voy a tener que pagar daños y perjuicios. ¿Estamos bien? Pero solo cuando procede mala fe. Entonces ahí en este caso tendría que pagar yo también daños y perjuicios. Permítanme un momentito, jóvenes. Don Juan, ya estoy de regreso. Bien. ¿Alguna duda hasta dónde vamos, jóvenes? Bien. Vamos a pasar entonces al siguiente tema, que son las obligaciones, sus modalidades y sus efectos. ¿Se recuerdan ustedes que en la primera clase yo les di una definición de lo que era una obligación? ¿Se recuerdan? La obligación es el vínculo jurídico que consiste en la facultad que tiene una persona denominada acreedor de exigir a otra denominada deudor que cumpla con una prestación. Y se recuerdan que en ese momento yo les decía que la prestación puede ser una prestación de dar, de hacer o de no hacer, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde sacamos esto, jóvenes? Esto lo vamos a encontrar precisamente acá en el capítulo, en el título segundo, capítulo primero, ¿verdad? Que son de las obligaciones, sus modalidades y sus efectos. Antes de empezar con eso, jóvenes, tenemos que ver cuáles son las clases de obligaciones que existen. Esas, por favor, anótenlas. Yo las tengo anotadas aquí en la parte de arriba de mi código. Miren, aquí arriba del título segundo. Tenemos clases de obligaciones. Tenemos unas obligaciones que se llaman alternativas, ¿verdad? La primera se llama obligación alternativa. La segunda se llama facultativa. Miren, la primera obligación alternativa, la segunda obligación facultativa. Luego tenemos las obligaciones, pueden ser simples o pueden ser mancomunadas. Simples o mancomunadas. Y pueden ser divisibles e indivisibles. Entonces, miren, tenemos alternativas, facultativas, simples, mancomunadas, divisibles e indivisibles. Todas estas las vamos a encontrar aquí en este capítulo, jóvenes. En este título, perdón. En el capítulo 2, allá por el artículo 1334, ahí tenemos las alternativas. En el capítulo 3, ahí por el 1341, tenemos las facultativas. Allá por el 1347 tenemos las mancomunadas. Y ahí mismo están las simples también. Y allá por el 1373 tenemos las obligaciones divisibles y las indivisibles. Entonces las vamos a ir viendo cada una de ellas con sus respectivos ejemplos.
Y la doctrina también, jóvenes, nos señala otra clasificación, que pueden ser, las obligaciones pueden ser civiles o pueden ser naturales. A esas me las marcan, porfa, con alguna diferencia. Digamos, yo las primeras las tengo con un guión y las últimas dos que les dicté las tengo con asterisco para diferenciarlas. Porque la segunda, las últimas dos son doctrinarias, ¿verdad? Bien. Vamos con el estudio entonces del capítulo primero, jóvenes, de las obligaciones, sus modalidades y efectos. 1319. Toda obligación resultante de un acto o declaración de voluntad consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. ¿Se recuerdan de la definición? Es la facultad que tiene el acreedor de exigirle a otra persona que se llama deudor el cumplimiento de una prestación, que puede ser de dar, de hacer o de no hacer. ¿Estamos bien? Vamos primero con las obligaciones de dar. La obligación de dar, jóvenes, como su nombre lo indica, esta implica dar algo, ¿verdad? Entregar una cosa. Esa cosa puede ser un carro, puede ser una casa, puede ser un libro, puede ser un perro, puede ser un cerdo, puede ser una vaca. ¿Me entienden? Entregar un bien. ¿Estamos bien? Entonces, el ejemplo típico de una obligación de dar, jóvenes, es la compraventa. Por medio de la compraventa, una persona que se llama comprador, perdón, una persona que se llama vendedor, se compromete a entregarle a otra, que se llama comprador, un bien. Y el comprador, a su vez, se compromete a dar un precio en dinero. Entonces, miren, en el contrato de compraventa, ambas partes se comprometen a dar algo. El vendedor se compromete a dar el bien, mientras que el comprador se compromete a dar o a pagar el precio. ¿Estamos bien? Entonces, miren, en el contrato de compra-venta se crean dos obligaciones de dar. Dar el bien y dar el precio. Por ejemplo, en una donación pura y simple, jóvenes, aquí no hay la obligación de pagar un precio. Solamente está la obligación de dar el bien, ¿verdad? Yo le digo a Carol, mire, Carol, yo le dono una casa. Donar una casa, ¿qué quiere decir, jóvenes? Regalarla. Es como que yo le dijera a Carol, yo le regalo una casa. Entonces, al firmar el contrato de donación, yo lo que estoy haciendo es obligándome a entregar esa casa a Carol. Regalada, ¿verdad? Básicamente. ¿Quedó clara la obligación de dar, jóvenes? Por favor, Natalie, leamos el 1320. Sí. La obligación de dar cosa determinada comprende su entrega y la de sus accesorios y pertenencias, así como los frutos que produzca desde que se perfecciona el convenio. El deudor es responsable asimismo de su conversación hasta que verifique la entrega. Entonces, miren, la obligación de dar cosa determinada comprende no solo la entrega de la cosa, sino que también sus accesorios, ¿verdad? Y la persona, desde el momento en que adquiere la cosa, todos los frutos que produzca esa cosa le pertenecen a él. ¿Estamos bien? Y la persona encargada de dar dicha cosa se encarga o está obligado a conservarla hasta que se verifique la entrega, hasta que se realice la entrega. Miren, la obligación de dar cosa determinada comprende su entrega y la de sus accesorios y pertenencias, así como los frutos que produzca desde que se perfeccione el convenio. El deudor es responsable asimismo de su conservación hasta que se verifique la entrega. Entonces aquí ejemplo, yo le tengo compra-venta y le tengo ver 1790 del Código Civil. Entonces anótenle por favor ver 1790 del Código Civil.
El 1790, jóvenes, lo que establece es, por el contrato de compraventa, el vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla. Y el comprador se obliga a pagar el precio en dinero. ¿Estamos bien? Entonces, miren, la compraventa es una obligación o es un contrato que contiene una prestación de dar. (1321) En las obligaciones de dar cosa determinada, únicamente por su especie, la elección corresponde al deudor, salvo pacto en contrario. Esto es, por ejemplo, jóvenes, cuando yo le digo a una persona, digamos, yo le digo a Carol, ¿se acuerdan que yo le iba a regalar una casa? Resulta que ahora no le voy a regalar una casa, sino que le voy a regalar es un perrito. Mi perra tuvo cachorritos y yo le quiero regalar un perro a ella. Al momento en que yo le diga, mire, yo le regalo un perro, pero no le especifico cuál es, solo le estoy indicando cuál es la especie, entonces aquí Carol tiene el derecho de ir y escoger cuál de los perros ella quiere. ¿Estamos bien? Miren, se los repito. En las obligaciones de dar cosa determinada únicamente por su especie, ¿cuál es la especie? Es un perro, pero no le estoy diciendo cuál de los perros. La elección corresponde al deudor, salvo pacto en contrario. Ahora, puede ser que yo le diga, mire, Carol, yo le voy a regalar un perrito, pero yo voy a escoger el que le voy a dar. Entonces, en este caso, pues hay pacto en contrario y yo escojo el perro y se lo doy. El deudor cumplirá eligiendo cosas de regular calidad y de la misma manera procederá el acreedor cuando se le hubiera dejado la elección. Y acá, por favor, anótenle ver 690 del Código de Comercio. Bien. ¿Alguna duda, jóvenes, con la obligación de dar? Bien. Entonces vamos con la obligación de hacer. En la obligación de hacer, como su nombre lo indica, implica hacer algo. Aquí no es dar una cosa, sino que es que yo haga algo. Por ejemplo, si a mí me contratan, por ejemplo, me realizan un contrato de servicios profesionales para que yo realice un proceso sucesorio. Me contratan como notario, ¿para qué? Para que yo realice algo, que es el trámite de un proceso sucesorio. ¿Cuál es mi obligación? Hacer todos los trámites, ¿verdad?, necesarios para llevar a cabo la sucesión. Entonces, se dan cuenta, aquí es una obligación de hacer. Otro ejemplo, por ejemplo, cuando a mí me nombran como mandatario, viene Marco Tulio y me nombra su mandatario para que yo lo represente en todos los negocios que él pueda tener interés. ¿Cuál es la prestación con la que yo tengo que cumplir? Pues precisamente representarlo en los negocios, ese hacer, ¿va? Comparecer a un negocio, una compraventa y comprar un bien para él, ¿verdad? O comparecer en una negociación y hablar en nombre de él. Y lo que yo acuerde es como que lo hubiera acordado él, ¿verdad? Entonces, miren, esta es una obligación de hacer, ¿verdad? Hacer algo. 1323, por favor, Esmeralda. (1323) Marvin, por favor, ¿me podría ayudar? 1323. Claro que sí. Artículo 1323. En las obligaciones de hacer, el incumplimiento del obligado da derecho al acreedor para hacer por sí o por medio de tercero, a costa del deudor, lo que se hubiere convenido si la calidad del ejecutante fuere indiferente. Entonces, miren, en un contrato de hacer, perdón, de dar,
Si yo no cumplo con la obligación, entonces acudimos al juez y judicialmente se me obliga a mí a dar la cosa, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando se trata de negocios que contienen una prestación de hacer y yo no hago lo que estoy obligado a hacer? Entonces esto le da derecho al acreedor de poder realizar por su cuenta o por medio de un tercero lo que yo tenía que hacer. Eso sí, a mi costa, ¿verdad? Yo lo tengo que pagar. ¿Vamos bien? Por ejemplo, si yo contraté a una persona para que me construyera una casa, le pagué y la persona no construyó la casa, entonces yo tengo derecho a contratar a otra persona para que la construya. ¿Y a quién le voy a cobrar lo que yo le pague a esta otra persona? Pues al que había contratado originalmente, ¿verdad? Miren, en las obligaciones de hacer, el incumplimiento del obligado da derecho al acreedor para hacer por sí o por medio de tercero, a costa del deudor, lo que hubiere convenido, si la calidad del ejecutante fuera indiferente. ¿Qué pasa si la calidad o la calidad del ejecutante sí importara, ¿verdad? Yo estoy contratando a una persona porque es muy bueno en eso, ¿verdad? Eso lo tenemos en el siguiente artículo. Si el acreedor, prefiere la prestación por el deudor, pedirá que se le fije un término prudencial para que cumpla la obligación. Y si no cumpliere, será obligado a pagar daños y perjuicios. ¿Qué quiere decir? Si a mí sí me importa la persona que va a ejecutar ejecutar el servicio, entonces yo voy a pedirle al juez que le fije un plazo para realizar el servicio. Y si transcurre ese plazo sin que la persona obligada cumpla, entonces me va a tener que pagar a mí los daños y los perjuicios, ¿verdad? Y aquí vamos siempre, jóvenes. Supongamos de que lo que yo estaba pidiéndole a la persona que me construyera era un local comercial. Obviamente ese local comercial yo quiero después arrendarlo. ¿Estamos bien? Entonces, la persona que incumple no solo me va a tener que pagar el valor de la construcción del local, que serían los daños, sino que también me va a tener que pagar todas las rentas que yo dejé de percibir por causa de la falta de construcción del local. Esos son los perjuicios, ¿verdad? Las ganancias lícitas dejadas de percibir a causa de un daño. ¿Estamos bien? Entonces yo voy a poder obligar al deudor a que me pague daños y perjuicios si él no cumple en el plazo establecido por el señor juez. ¿Estamos claros en esto, jóvenes? Si la obligación resulta imposible de cumplir, jóvenes, entonces el deudor debe devolver al acreedor lo que por razón de la obligación hubiere recibido. Supongamos de que yo contraté a una persona para construir una casa, pero resulta que en la casa donde se va a construir, yo le pagué, pero la casa el terreno donde se va a construir la casa se hunde. Y el terreno ya no es apropiado para la construcción. Entonces, miren, esto no es culpa del deudor, pero esta circunstancia va a hacer imposible el cumplimiento de la obligación. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Acá lo que pasa es de que se tiene por rescindido el contrato, ¿verdad? Se extingue la obligación, sería lo correcto. Y luego el deudor debe devolver lo que hubiera recibido a causa de dicho negocio. O sea que supongamos de que yo le pagué a la persona 100,000 quetzales para que me construyera la casa. El terreno se hunde sin culpa de él. Entonces automáticamente, miren, la obligación es imposible de cumplir, se tiene por extinguida y la única consecuencia es que él me va a devolver los 100,000 quetzales que yo le pague. ¿Estamos bien? Vamos de nuevo, bien. Si la obligación de hacer resultara imposible sin culpa del deudor, la obligación queda extinguida. El deudor debe devolver en este caso al acreedor lo que por razón de la obligación hubiere recibido.
¿Vamos bien, jóvenes? ¿Alguna duda con la obligación de hacer? Ahora vamos con la que, por decirlo así, es la más difícil de las tres, pero la verdad es que no es muy difícil, pero sí es un poquito más complicada de entender que las otras dos. La obligación de no hacer. Fíjense, pues acá lo que pasa es de que nosotros pactamos en el contrato no hacer algo. ¿Va? No hacer algo. Por ejemplo, fíjense, pues, en los contratos de arrendamiento es muy común que se coloque una cláusula donde se establece que se le prohíbe al arrendatario tener en el bien objeto del arrendamiento sustancias salitrosas, corrosivas o explosivas. Ven, es una prohibición. Miren. Entonces la persona que arrenda la casa, el arrendatario, no puede almacenar ningún tipo de esas sustancias, ¿verdad? Dentro de la casa. ¿Qué pasa si él almacena una sustancia, digamos, explosiva, salitrosa o corrosiva? ¿Qué derecho tiene el arrendante? Miren, 1326. Si la obligación es de no hacer, el obligado incurre en daños y perjuicios por el solo hecho de la contravención. ¿Verdad? Por el solo hecho de la contravención. O sea, con el solo hecho de violar la prohibición, yo me estoy haciendo acreedor a pagar daños y perjuicios. ¿Verdad? Licenciado, digamos, sí. viendo este artículo, aunque digamos, si la prohibición es almacenar cualquiera de esas sustancias, aunque esas sustancias no causaren daño a la propiedad ni nada por el estilo, solo con el hecho de incumplir ya produce daños y perjuicios. Exacto. Solo por el hecho de incumplir, ¿verdad? Lo mismo pasa, digamos, otra vez en el contrato de arrendamiento, cuando me ponen en el contrato que no puedo tener mascotas y yo tengo un perro, entonces solo con el hecho de la contravención hay daños y perjuicios. ¿Estamos bien? Vamos a ver también más adelante, jóvenes, de que yo en el contrato puedo fijar de una vez la penalización. Porque se acuerdan que yo les decía que los daños y perjuicios tienen que fijarlos el juez. Pero vamos a ver más adelante que yo tengo la opción de fijar de una vez la penalización, ¿verdad? Si la persona tiene animales, por ejemplo, tiene una multa de 5,000 quetzales, por darles un ejemplo, ¿verdad? Y lo colocamos en el contrato. Entonces, esos serían los daños y perjuicios, ¿verdad? Porque ya está establecida la sanción dentro del contrato. (1327) El acreedor tiene derecho para exigir que se obligue al deudor a destruir lo que hubiere hecho contraviniendo lo pactado, o que se le autorice la destrucción por cuenta del deudor. Acá supongamos, jóvenes, de que la prohibición no era de tener sustancias salitrosas, sino que la prohibición era de hacerle mejoras al bien, ¿verdad? El propietario me prohíbe a mí como arrendatario hacerle cualquier tipo de mejora al bien. Y vengo yo y le realizo una mejora. Digamos, le hago una pérgola, por darles un ejemplo. Entonces, el acreedor puede exigir que se derribe o que se destruya esa pérgola, ¿verdad? (1328) Si no fuere posible destruir lo que se hubiere hecho, o si la prestación fuera indestructible por su naturaleza, como la divulgación de un secreto industrial, el acreedor tendrá derecho a exigir los daños y perjuicios por la contravención, ¿verdad? Acá el ejemplo, digamos, aquí se trata de, si ustedes se dan cuenta, establece un secreto industrial. A mí me contrataron en una empresa para hacer un trabajo y como producto de ese contrato yo conozco algún secreto de la empresa. Entonces en el contrato a mí me ponen la obligación de no divulgar dicho secreto. Si yo divulgo dicho secreto, digamos, la divulgación no es algo que yo pueda deshacer, ¿verdad? Como construir una pérgola, la boto y ya estuvo. Si yo divulgué un secreto industrial, una vez divulgado, ya no se puede deshacer.
Entonces, yo voy a tener que pagar los daños y perjuicios por la divulgación de dicho secreto. Y esto aquí, imagínense, jóvenes, los daños y perjuicios van a ser fijados por el juez. Entonces, ahí es donde los perjuicios se podrían ir elevadísimos, ¿verdad? Bien. En el artículo 1329, jóvenes, tenemos una institución del derecho de obligaciones que se llama subrogación real o prenda general del deudor. Por favor, al 1329, anótenle subrogación real o prenda general del deudor. De cualquiera de las dos formas se le puede llamar. Subrogación real o prenda general del deudor. Les voy a explicar esto, jóvenes. En los negocios jurídicos es muy común que las personas fijen garantías para el cumplimiento de la obligación. Por ejemplo, una hipoteca o una prenda o un fiador. ¿Estamos bien? Entonces, al momento en que no se cumpla con la obligación, lo que vamos a hacer es ejecutar la garantía. Supongamos si yo compré una casa y yo otorgué una garantía hipotecaria para garantizar el cumplimiento de la obligación y yo no le pago al acreedor, ¿qué va a hacer el acreedor? Ejecutar la garantía. ¿Va? ¿Por qué? Porque precisamente para eso es la garantía, para garantizar el cumplimiento de la obligación. Si yo no cumplo la obligación, entonces el acreedor tiene derecho a ejecutar la garantía. ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué pasa si el deudor no otorgó una garantía específica? O sea, no otorgó una hipoteca o no otorgó una prenda o no constituyó un fiador. Normalmente la gente dice es un negocio sin garantía, pero no es que sea un negocio sin garantía, sino que al contrario, en este caso el deudor está garantizando el cumplimiento de la obligación con todos sus bienes presentes y futuros, ¿verdad? Los bienes que yo tenga ahorita y los bienes que yo tenga al momento de que me exijan la obligación. Digamos, yo el contrato lo realicé hoy, pero la obligación me la van a exigir dentro de 5 años que yo dejé de pagar la hipoteca, que yo dejé de pagar el préstamo de la casa. Entonces, ¿qué quiere decir esto, jóvenes? Que yo tengo garantizada la obligación con los bienes que yo tenía en el momento de la realización del negocio y con los bienes que yo tenga al momento del cumplimiento de la obligación. Por eso les decía, con mis bienes presentes y futuros. Miren, eso es la subrogación real o prenda general del deudor. 1329. Por favor, Carol. Dice, la obligación personal queda garantizada con los bienes enajenables que posea el deudor en el momento de exigirse su cumplimiento. La obligación personal quiere decir de que él no constituyó una garantía, ¿verdad? Sino que él, quien la está garantizando es su persona, por eso se llama obligación personal. Entonces, queda garantizada con los bienes enajenables que posee el deudor en el momento de exigirse su cumplimiento. Miren los bienes presentes y los bienes que yo pueda tener en el futuro también. ¿Quedó claro, jóvenes, la prenda general del deudor? ¿O la subrogación real? ¿Alguna duda con esto? Perfecto. Bien. Ahora fíjense, jóvenes, en el 1330 tenemos una institución bien especial del derecho de obligaciones. Y aquí a este artículo, por favor, quiero que ustedes le anoten de una vez ver 688 del Código de Comercio. Se los acabo de poner en el chat. 688 del Código de Comercio. ¿Se acuerdan que hace un ratito también les señalé otro artículo del Código de Comercio? Que era el 690. Estas, jóvenes, son diferencias que hay entre las obligaciones civiles y las mercantiles, ¿verdad? En el artículo 688 se regula la teoría de la imprevisión que vamos a ver ahorita, pero en el derecho mercantil. Entonces, cambian algunas reglas. Entonces, por eso se lo señalo como una diferencia. Entonces, ver 688 del Código de Comercio. Bien.
Ahora vamos, jóvenes, con la teoría de la imprevisión. La teoría de la imprevisión la tenemos regulada en el 1330. Entonces ahí, por favor, pónganle teoría de la imprevisión. Teoría de la imprevisión. Y en la doctrina, a la teoría de la imprevisión, jóvenes, se le conoce como rebus sic stantibus. Así miren, se los acabo de poner en el chat. Rebus sic stantibus. ¿Qué significa eso en latín? Teoría de la imprevisión. Entonces, ¿qué es la teoría de la imprevisión, jóvenes? Fíjense pues. Cuando dos personas llevan a cabo un negocio jurídico, tienen la obligación de cumplirlo. ¿Estamos bien? Si yo le presté 100,000 quetzales a Marco Tulio, yo le pedí prestado 100,000 quetzales a Marco Tulio, y yo me comprometí a que se los voy a devolver en el plazo de 1 año con un 10% de interés. Entonces, ¿cuál es mi obligación, jóvenes? En el plazo máximo de 1 año, yo le tengo que devolver a Marco Tulio sus 100,000 quetzales más 10,000 quetzales más en concepto de intereses. ¿Estamos bien? Eso es lo normal en un negocio jurídico. Ahora, ¿qué sucede, jóvenes? Si por razones que el deudor no puede prever ni evitar, eso se llama la teoría de la imprevisión, miren, porque por causas que el deudor no puede prever ni evitar, se le hace demasiado oneroso el cumplimiento del contrato. ¿Estamos bien? Entonces, en este caso, el deudor puede acudir al juez y pedirle que revise el contrato y que modifique las cláusulas a modo de que no resulte tan oneroso para el deudor cumplir con la obligación. Ojo, aquí no buscamos extinguir la obligación. Lo que buscamos es variar la obligación, modificar la obligación, de modo de que resulte menos oneroso para mí cumplir con el contrato. Pero sí tengo que cumplir con el contrato. Les voy a poner un ejemplo. Yo le pedí 100,000 quetzales prestados a Marco Tulio para poder levantar una cosecha que yo tengo. Y entonces, con el dinero de la venta de esa cosecha, yo le voy a pagar a Marco Tulio sus 100,000 quetzales más sus intereses y voy a sacar yo mi ganancia. ¿Estamos bien? Eso sería lo normal. Pero imagínense, viene un huracán. Pregunto, primero, ¿yo puedo prever que va a venir un huracán? No. El huracán de repente se forma en el océano Atlántico o el océano Pacífico, toca tierra y se lleva todo lo que tiene a su paso, ¿verdad? Segunda pregunta, ¿yo puedo evitar el huracán o los daños del huracán? ¿Será que yo podría hacer algo para salvar mi cosecha del huracán? No, imagínense, viene una inundación y se lleva toda mi cosecha de melones. ¿Será que yo le voy a poder pagar a Marco Tulio? Tal vez sí, pero va a resultar demasiado oneroso. Probablemente voy a tener que pedir prestado el dinero por otro lado para poderle pagar a él y pagar más intereses. O voy a tener que vender mi tierra para poderle pagar a él. ¿Me entienden? Entonces resultaría demasiado oneroso para el deudor. Y la causa no la podía ni prever ni prevenir. Entonces, en este caso, yo puedo acudir al juez para que el juez modifique la obligación. Entonces, ¿cómo la podríamos modificar? En vez de yo tener 1 año para pagarle a Marco Tulio, tal vez el juez me va a otorgar a mí 1 año más. ¿Verdad? Me va a extender el plazo. Y en vez de pagar cuotas de 10,000 quetzales mensuales, tal vez el juez me puede poner cuotas de 5,000 quetzales mensuales. A modo de modificar la obligación, a modo de que ya sea más posible para mí el cumplimiento de la misma. Eso es la teoría de la imprevisión. Miren, 1330. Cuando las condiciones bajo las cuales fueres contraída la obligación cambiaren de manera notable a consecuencia de hechos extraordinarios, imposibles de prever y evitar, haciendo su cumplimiento demasiado oneroso para el deudor,
el convenio podrá ser revisado mediante declaración judicial. ¿Estamos bien? Entonces, miren, si se da algunos casos de los que mencionábamos, yo puedo pedir la revisión. ¿Será que un huracán es un hecho ordinario, jóvenes? ¿Es algo que pasa todos los días? No, ¿verdad? De hecho, yo recuerdo aquí en Guatemala, desde que yo tengo memoria, yo recuerdo 4 huracanes fuertes. La tormenta tropical Miriam, el huracán Mitch, Ágata, que me da 1, jóvenes. Ágata y Stan. Stan fue el otro. Entonces, miren, en mis 42 años yo he visto 4 huracanes en Guatemala. 4 que han causado daños, ¿verdad? Han habido otras tormentas, pero no han sido tan desastrosas. Entonces, no es algo que pase comúnmente, ¿verdad, jóvenes? Son hechos extraordinarios, imposibles de prever e imposibles de evitar, ¿verdad? Entonces, aquí procede la teoría de la imprevisión, por lo tanto, yo puedo solicitarle al juez que revise el convenio. ¿Estamos bien con la teoría de la imprevisión, jóvenes? Bien. No nos va a dar tiempo a terminar hoy, jóvenes, pero vamos a ver las obligaciones alternativas y las obligaciones facultativas. Bien. Establece la obligación alternativa. El obligado alternativamente a diversas prestaciones cumple ejecutando íntegramente una de ellas. El acreedor no puede ser compelido a recibir parte de una y parte de otra. Les voy a poner un ejemplo. Hay una persona, digamos Marvin, que se dedica a traer carros de los Estados Unidos. Él viaja, compra carros, viene a Guatemala y los vende. Y también trae carros por encargo. Entonces yo le digo, Marvin, yo quiero que usted me traiga un carro de Estados Unidos. Y Marvin me dice, ¿qué carro quiere? Entonces yo le digo, mire Marvin, puede ser o un Toyota Corolla, o puede ser un Mazda 3, o puede ser un Mitsubishi Lancer, o puede ser un Nissan Sentra. Mire, yo le doy 4 opciones. Un Toyota, un Mazda, un Nissan y un... No recuerdo cuál era el otro que le había dicho. Un Mitsubishi. ¿Cuándo cumple con la obligación Marvin? Al momento de entregarme cualquiera de los 4. Yo le di la opción, él tenía la alternativa, entonces él, al entregarme, ya sea un Toyota, o un Mazda, o un Mitsubishi, o un Nissan, él cumple con la obligación. ¿Estamos bien? Por eso es una obligación alternativa. Yo le doy varias opciones y él tiene para escoger todas esas opciones y con cumplir con una de ellas íntegramente, él cumple con la obligación. Y luego establece que el acreedor no puede ser compelido a recibir parte de una y parte de otra. O sea, no podría venir Marvin y decirme, mire, Lick, le voy a dar la mitad de un Mazda y la mitad de un Mitsubishi. ¿Verdad? La cara de uno y la cola del otro. ¿Verdad? No se puede. Entonces tiene que cumplir íntegramente con dicha obligación. 1335. La elección corresponde al deudor, a menos que expresamente se concediera al acreedor. Se concediera al acreedor. La elección no puede recaer en prestaciones que resultaren imposibles, ilícitas o que no hubieran podido ser objeto de la obligación. La elección no producirá efectos sino desde que fuere notificada. Bien, entonces lo que establece acá, jóvenes, es de que la elección no puede recaer sobre prestaciones que sean imposibles, ¿verdad? Por ejemplo, que yo le diga a Marvin, mire Marvin, yo quiero que usted me venda a la luna, o que me compre, pero que me compre un jet de combate, de esos de los que usan los Estados Unidos, ¿verdad? No se lo van a vender. Entonces es una obligación imposible, ¿verdad, jóvenes? O que resulte ilícita. Por ejemplo, que yo le dijera, le pusiera una obligación alternativa a Marvin. Mire Marvin, yo quiero que usted me traiga
1 kilo de marihuana o 1 kilo de cocaína, no importa, cualquiera de los dos. Miren, ahí tampoco procede. ¿Por qué? Porque la obligación que hoy le estoy proponiendo a Marvin es ilícita. ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué diferencia hay con una obligación facultativa? Fíjense pues, en la facultativa, yo tengo por el objeto una sola prestación. Por ejemplo, regresando al ejemplo que usamos antes. Marvin, yo quiero que usted me traiga de los Estados Unidos un carro Toyota Corolla modelo 2012. Por darles un ejemplo. Pero le doy la opción. Mire, Marvin, si usted no me consigue un Toyota Corolla modelo 2012, me podría traer también un Mazda 3 modelo 2012. O sea, miren, yo quiero que se cumpla con una prestación específica. Pero le doy la opción que si por alguna razón no pudiera cumplir con esta, le doy la opción de que cumpla con otra. Pero ¿cuál es la que yo quiero? El Toyota, ¿verdad? Yo quiero que él cumpla trayéndome un carro Toyota, pero si no fuera posible, me puede traer también un Mazda 3. Entonces, esa es la obligación facultativa. Tiene como objeto el cumplimiento de una prestación, pero se le da la opción de cumplir con otra si en caso no fuera posible. Miren, 1341, por favor, Kimberly. Obligación facultativa es la que, no teniendo por objeto sino una sola prestación, da al deudor el derecho de sustituir esa prestación por otra. ¿Estamos bien? Entonces, miren cuál es el objeto del contrato, que él me cumpla con una obligación, una prestación, que es traerme un carro Toyota Corolla. Pero le doy la opción de poder cumplir con otra prestación si en caso esta no fuera posible. Mire, si no me puede conseguir un Toyota, tráigame un Mazda, ¿verdad? Entonces, esa sería una obligación facultativa. 1343. La obligación facultativa será nula por un vicio inherente a la prestación principal, aunque la prestación accesoria no tenga vicio alguno. Aquí entendemos que si hay un negocio principal y un accesorio, jóvenes, si está viciado el principal, se tiene por no cumplida la obligación, ¿verdad? Por nula. Aunque la accesoria no tenga vicio. Por ejemplo, yo le digo a Marvin, mire Marvin, yo quiero que usted me traiga un Toyota Corolla 2012, pero quiero que me le compre un radio Pioneer y se lo coloco. Entonces, miren, la obligación principal, el carro. La obligación accesoria, el radio. Pero ¿qué pasa si el carro trae un vicio? Digamos, viene mala la caja de velocidades. Entonces, el negocio puede ser nulo, aunque el negocio accesorio no tenga ningún problema. ¿Estamos bien? El principal es el que va a ser la causa de nulidad del contrato. ¿Qué pasa, jóvenes, si nosotros tenemos duda sobre si una obligación es alternativa o es facultativa? Entonces, en caso de duda, jóvenes, la obligación se tiene por facultativa. Miren, eso lo tenemos en el 1346. En caso de duda sobre si la obligación es alternativa o facultativa, se tendrá por facultativa. ¿Estamos bien? Jóvenes, en la siguiente clase, nosotros vamos a ver lo que son las obligaciones simples y mancomunadas. Y vamos a ver que las obligaciones mancomunadas pueden ser mancomunadas simples o mancomunadas solidarias. ¿Estamos bien? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase porque hoy sí, pues ya no nos va a dar tiempo a terminar esta parte. ¿Hay alguna duda hasta dónde vamos, jóvenes? Bien. Si no hay ninguna duda, entonces vamos a dejar hasta acá el día de hoy. Y nos vemos el otro lunes a la misma hora, jóvenes.
Fue un gusto, como siempre, para mí estar con ustedes. Les deseo una feliz semana y ahí estudian bastante. Ya se acercan los exámenes parciales, por cierto. Muchas Dentro de gracias, 15 días, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, gracias. mucho. Buenas noches.